Hola, mi nombre es Pablo Pittel, docente de la asignatura Inteligencia Artificial Avanzada, y este es el primer video correspondiente a estrategias para la implementación de computación evolutiva e inteligencia de enjambre. En los videos anteriores nosotros vimos algunos algoritmos de computación evolutiva y cómo trabajan, y también vimos algoritmos de inteligencia de enjambre, y a su vez vimos también algoritmos que combinan características de ambos, estos algoritmos híbridos como los del sistema inmunológico artificial y los algoritmos meméticos. Todos estos algoritmos que nosotros vimos, obviamente que no son todos los existentes, hay muchos más, pero fueron seleccionados por ser los más característicos o los más usados. En todos los casos, estos algoritmos se utilizan como optimizadores, es decir, son algoritmos que permiten optimizar una función ya conocida. Por eso también se los denominan algoritmos de optimización, métodos de optimización basados en heurísticas o clever algorithm. En ninguno de los casos los algoritmos aprenden, buena aclaración, pero sí lo que hacen es simular una ejecución y el comportamiento de alguna teoría, por como ejemplo la teoría de la evolución o la teoría de cómo se buscan alimentos ciertos animales, tratando de encontrar la mejor solución para un problema dado. Muchas veces, para representar ese problema, nosotros tenemos que definir esa función heurística, esa función de aptitud, y también tenemos que definir el espacio de búsqueda que va a estar dado por la estructura del cromosoma o el ambiente en el cual nuestros agentes o partículas o abejas u hormigas van a trabajar. Nosotros habíamos visto anteriormente que el teorema del no free lunch nos indica que no voy a tener el mejor algoritmo que se pueda aplicar para cualquier tipo de problema. Entonces, depende del problema, yo tengo que elegir cuál es el algoritmo mejor, el mejor candidato para resolver el problema. Entonces, esa es una cuestión que hay que ver, cómo se diferencia un algoritmo de otro para ver cuál es el que me presenta mayores ventajas y menores desventajas para resolver el problema dado. Por otro lado, los algoritmos ya vienen definidos de manera independiente al problema que yo quiero resolver en su estructura, o sea, cuáles van a ser los operadores, instrucciones o pasos que se van a realizar para tratar de optimizar. Esos operadores ya están definidos, yo no los podría cambiar. Si yo cambio el operador de un algoritmo genético, deja de ser un algoritmo genético y pasa a ser otro tipo de algoritmo. Si yo cambio el operador de un algoritmo de inteligencia de enjambre, ya no va a ser ese algoritmo de inteligencia de enjambre, va a ser otro. Lo cual es válido, uno puede adaptarlo, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado porque si yo modifico mucho el algoritmo, puede ser que no converja, que no me dé una buena solución. Otra cuestión que también viene dado por el algoritmo es cómo definir el criterio de paro, lo cual es muy importante porque hay veces que yo puedo terminar el algoritmo antes de que me encuentre la solución o la puedo hacer ciclar de más cuando ya la solución la tenía. Entonces el criterio de paro también lo tengo que definir con cuidado. Con lo que tiene que ver con el problema, o sea, la información dependiente del problema, porque si yo quiero resolver un problema, algo de información sobre el problema se lo tengo que dar a mi optimizador. Voy a tener la descripción de las posibles soluciones, que sería el cromosoma o el mapa de búsqueda en un algoritmo de computación evolutiva o en un algoritmo de inteligencia de enjambre. ¿Cómo se van a valorar las posibles soluciones? Que esto nos viene dado por la función de aptitud de computación evolutiva o la función heurística de un algoritmo de inteligencia de enjambre. Ahí es muy parecido, lo que va a cambiar es que uno analiza un cromosoma, otro analiza la posición de un elemento, de una partícula en un mapa de búsqueda, pero son intercambiables fácilmente. Y otra cuestión son los parámetros generales o propios de cada operador que se van a utilizar para la corrida. Esos parámetros muchas veces también los tengo que hacer cambiar, depende del problema que yo quiero resolver. Porque, por ejemplo, puede ser que de acuerdo al tamaño que va a tener mi cromosoma, yo necesite definir una probabilidad de mutación más grande o más corta. Entonces, muchas veces los parámetros no son genéricos,
sino que depende del problema, tengo que encontrar la mejor combinación. Todas estas cuestiones, a su vez, tienen dificultades arraigadas a la gestión del proyecto para implementar ese optimizador. Donde la implementación del optimizador no es solo la cuestión de armar el algoritmo, porque el algoritmo tal vez yo ya lo tengo en un framework, en una herramienta o en alguna librería, sino en cómo definir todas estas cuestiones dependientes del problema que yo tengo que aplicar. La descripción de las posibles soluciones, la valoración de las posibles soluciones y los parámetros. Entonces, dentro de las dificultades que nosotros vamos a tener, hay algunas que son bastante genéricas, que aplican para cualquier tipo de software, y hay otras que son más específicas. La primera es falta de información sobre el problema. O sea, si yo quiero usar un algoritmo de optimización, sea un algoritmo genético, sea un algoritmo de programación genética, de bandada de pájaros, de hormigas, de lo que sea, y no tengo información sobre el problema que yo quiero resolver, puedo tener problemas, porque la estructura que voy a usar para representar las posibles soluciones y cómo voy a valorar esas posibles soluciones no van a ser coherentes para lo que yo quiero resolver. Entonces, sí o sí, lo primero que tengo que hacer es conocer el problema que quiero resolver. Y además de conocerlo, lo tengo que comprender de manera correcta. Porque a veces la información la tenemos, porque la podemos obtener de algún libro, de una fuente pública, pero si yo no entiendo bien qué es lo que se quiere resolver con ese problema, puede ser que la solución que encuentre no sea válida. Esto es parecido a lo que pasaba con los algoritmos de Machine Learning cuando uno elegía los datos incorrectos para entrenar el algoritmo. Bueno, en un algoritmo de optimización, si uno no entiende bien el problema y no define bien cómo va a ser la estructura del espacio de búsqueda para representar las posibles soluciones, o no hace bien la valoración de esas posibles soluciones, el algoritmo nos puede generar un resultado inválido pensando que es el mejor. Ahí el algoritmo no tiene la culpa, la tenemos nosotros por darle la información incorrecta. Otras veces lo que puede pasar es que el algoritmo no puede o no debe ser resuelto por un optimizador. No es un problema de optimización lo que queremos hacer, sino que es otro tipo de problema. Puede ser un problema de clustering, que lo queremos resolver con un optimizador. Obviamente no nos va a dar buenos resultados, o un problema de predicción. En esos casos tenemos que usar otro tipo de algoritmos. La cuarta dificultad tiene que ver con la definición y o valoración de las posibles soluciones mal definidas. Ahí tal vez nosotros tenemos información del problema, lo entendimos bien, pero al momento de implementarlo cometimos un error. Entonces ahí hay un bug en nuestro optimizador y los resultados que obtenemos son incorrectos. Y por último, lo que nos puede pasar es que la definición del problema lo tenemos bien, pero elegimos mal el tipo de algoritmo o los operadores o los parámetros que estamos aplicando. Entonces eso también nos puede traer problemas porque tal vez hay otro tipo de algoritmo. ¿Se acuerdan? El teorema de no free lunch nos dice que no hay ningún algoritmo que sea bueno para todo tipo de problema. Entonces tendría que ver, de acuerdo a las características del problema, cuál es el algoritmo mejor para aplicar, el más adecuado. Todos estos tipos de dificultades entonces nos pueden traer problemas en las corridas, donde el comportamiento que va a tener el algoritmo durante la corrida no va a ser el mejor. En un algoritmo de optimización, vamos a recordar, lo que se dice es que se barre un espacio de búsqueda sin hacer una búsqueda exhaustiva. Lo ideal es encontrar el máximo óptimo tratando de esquivar los máximos locales. Recordamos, los máximos locales son soluciones buenas, pero no las mejores. El máximo óptimo sería la solución ideal para nuestro problema. Ese espacio de búsqueda va a estar dado por las distintas características que nosotros queremos evaluar. Y en la tercera dimensión, lo que nos muestra es la valoración de esa combinación de características. Esa valoración va a estar dada por la función de aptitud o la función heurística que yo quiero maximizar.
También podría ser minimizar, porque hay veces que yo lo que quiero encontrar es un mínimo, pero muchas veces una función a maximizar y una función a minimizar pueden ser intercambiables ajustando la función. Yo puedo convertir algo a maximizar para minimizar y viceversa. Entonces también se podrían aplicar un algoritmo de optimización para minimizar o para maximizar, sería lo mismo. Generalmente maximizan, por eso nuestra solución ideal es el máximo óptimo. Bueno, el comportamiento ideal entonces de un algoritmo de optimización sería este, donde tiende a cada vez encontrar valores más grandes, porque estamos maximizando, hasta que se halle el máximo óptimo. En este espacio de búsqueda es bastante fácil encontrar el máximo porque yo tengo que para todas las características, todas las combinaciones toman un valor parecido, salvo que nos acerquemos a donde está la mejor solución. Ahí empieza a crecer, entonces yo puedo escalar siempre cambiando los valores. Sé que si yo encuentro un valor mejor, me tiende a encontrar a la solución óptima. Entonces puedo ir probando combinaciones hasta que veo en qué sentido me permite aumentar el valor de la función heurística y así encontrar la mejor solución. Este comportamiento también lo podemos ver en este gráfico en 2 dimensiones, donde se ve que los distintos puntos serían las posibles soluciones que estoy evaluando con mi algoritmo y cómo voy creciendo hasta en que encuentro el máximo óptimo, el máximo ideal. En un algoritmo normal, donde no tengo el caso ideal, puedo tener máximos locales. O sea, el máximo local lo que voy a tener son combinaciones de valores que parece que son buenas porque me hacen crecer, pero con esos valores, si yo sigo probando, no logro mejorar aún más. O sea, encuentro una meseta que no me permite encontrar una mejor solución al problema. Yo tendría que probar con otra combinación que tal vez al probar con esa nueva combinación hace que mi valor de aptitud, mi valor heurístico baje, pero que al explotarlo aún más encuentro después el máximo óptimo. Entonces, esos máximos locales, esas mesetas nos pueden traer problemas. Este comportamiento lo podemos ver entonces también en 2 dimensiones con este gráfico. Entonces podemos ver que si un algoritmo tiene un comportamiento normal, va a tender a converger al máximo. Con los máximos locales nosotros podemos tener el problema de convergencia prematura. La convergencia prematura lo que pasa es que nuestro algoritmo nos devuelve como mejor resultado el máximo local, confiando que ese es el máximo óptimo, pero no lo conoce, nunca me lo devuelve. Ni nos tiende a probar por esas combinaciones. Es un comportamiento que los algoritmos deberían evitar, tratar de salir de esta zona de convergencia, donde está el máximo local, para que prueben combinaciones que me generen el máximo óptimo. Bien, hay comportamientos más complicados todavía que pueden llegar a generar dificultades. Entonces hay situaciones donde la función de aptitud, la función heurística, está definida de tal forma, su gráfico tiene esta representación. Esto se lo llama comportamiento engañoso, del cual hay más de un tipo. Ahora vamos a ver el primero. En esta situación lo que pasa es que si yo salgo de estos máximos locales, de estas zonas de convergencia, y empiezo a cambiar los valores de las características, el valor de aptitud baja mucho. Fíjense que acá no bajaba demasiado, se mantenía hasta cierto punto y después subía. Pero en el comportamiento engañoso baja aún más. Y después, para encontrar la combinación de valores que me hacen llegar al máximo óptimo, es muy sutil la diferencia. O sea, por cambiar un poquito las características ya sube de golpe. Esto puede traer problemas para el algoritmo porque le hace muy difícil encontrar las combinaciones de valores ideales para encontrar ese máximo óptimo. Otro tipo de comportamiento engañoso es el que aparece aquí, que fíjense que se nota aún más que si yo voy cambiando los valores de las características tiendo a bajar y al cambiarlo un poquitito de golpe sube mucho. Entonces acá el pobre algoritmo no va a poder aprovechar sus características para intentar determinar hacia dónde deberían cambiar los valores de las características para encontrar el máximo óptimo. Imagínense que esto es un algoritmo de partículas, donde las partículas
arrancan todas por acá. Entonces lo que va a pasar es que van a tender a ir para este lado, donde está el máximo local, y no hacia donde está el máximo óptimo, porque acá consideran que el valor de aptitud, en vez de subir, está bajando. Entonces la definición de la función puede generar este comportamiento engañoso. Este tipo de comportamiento aún se puede complicar aún más con el comportamiento irregular. Ahí fíjense que los valores de aptitud bajan y suben de golpe, lo cual para el algoritmo es muy parecido a hacer una búsqueda al azar, porque si cambian un poquito los valores, baja de golpe la aptitud. Si cambian un poquito más, vuelve a subir. Entonces, para el pobre algoritmo no sabe para qué lado le conviene probar, qué combinaciones de valores mantener y cuáles cambiar para tratar de encontrar el máximo óptimo. Este comportamiento también se puede ver el inverso, que es el comportamiento neutral, donde un cambio en las características capaz que no produce ningún cambio en la función de aptitud. Esto suele pasar cuando nosotros penalizamos demasiado. O sea, si nosotros decimos, bueno, si tiene esta combinación de valores, penalizamos con menos 100. Con esta otra combinación, menos 100. Con esta condición, menos 100. Entonces, al cambiar valores, para el algoritmo, el resultado es el mismo. Entonces no sabe para qué lado le conviene ir para encontrar el máximo óptimo. De hecho, esto se puede llevar al extremo. Es el comportamiento que se denomina una aguja en el pajar, donde todas las combinaciones dan el mismo valor, salvo la combinación donde está el máximo óptimo. Entonces ahí el pobre algoritmo termina haciendo una búsqueda al azar, porque no sabe para qué lado ir para encontrar la mejor solución. Y bueno, por último tenemos el comportamiento de pesadilla, que es como una especie de aguja del pajar, donde a su vez tengo máximos locales. Entonces ahí la búsqueda del azar además tiene soluciones que no son las ideales, y eso hace que encontrar la óptima sea aún más difícil. Bueno, para resolver todas esas cuestiones, estos problemas, ahora vamos a hablar de un proceso que se puede aplicar, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.